Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. Buenos días, Getafe, es 22 de noviembre, son las 10:20 de la mañana y arranca Getafe Despierta. Y si han oído bien, las 10:20 lo hacemos con un pequeño retraso y la que os habla suscribe la culpa, pedir disculpas a nuestros oyentes por esta espera de 20 minutos. Otro día os contaremos los motivos, que son largos y darían para un programa entero. Así que si os parece comenzamos repasando la actualidad informativa con los que más saben de esto, los periodistas, y hoy lo hacemos tratando un tema de rabiosa actualidad, y es que quedan escasos 10 minutos para que comience ese simulacro de accidente en la base aérea de Getafe. Os avisamos de que es un simulacro. Si veis ambulancias, veis vehículos del SUMA 112, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Nacional, no os asustéis. Se trata del simulacro habitual que se realiza todos los años en nuestra base aérea, en la base aérea de Getafe. En unos minutos comentaremos esta y otras noticias junto con nuestros tertulianos, unos consejos publicitarios y comenzamos. Se acerca la Navidad y con ella llegan los descuentos del Black Friday. El 25, 26 y 27 de noviembre, los comercios y establecimientos hosteleros de Getafe ofrecen descuentos de hasta el 50%. Ahórrate unos euros en tus compras gracias a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. No uses mi cuerpo. El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. Y ahora sí, comenzamos con Getafe Despierta. Paso a saludar a nuestros invitados. Hoy nos acompaña en el estudio de Getafe Radio Raquel González, directora de Getafe Capital. Buenos días, Raquel. Hola, muy buenos días a todos. Y José Luis Sánchez y Fuentes, nuestro compañero de Getafe Radio, que se abona a la tertulia de los martes. Lo hace muy bien, así que seguro que estáis contentos de escucharle. Buenos días, José Luis. Que no, es que porque falta gente, pero vamos, que si no vengo, que hoy es el día de los periodistas. Bueno, pues hoy los tres haremos ese repaso a la actualidad informativa de hoy. Y comenzábamos pues con esa información en la que os contábamos que iba a haber un simulacro hoy en la base aérea de Getafe entre las 10:30 y las 12:30 de la mañana. Nos lo contaba Raquel González. El año pasado, si no recuerdo mal, hubo cierto revuelo porque no se avisó con tanta antelación que se iba a realizar, y la gente, con todo el temor que había con los últimos atentados terroristas islámicos, pues estuvo bastante inquieta porque no conocían que se trataba de un simulacro. Este año, como ha habido previsión, entiendo que no pasará lo mismo. Esperemos que la gente le haya llegado esta información que hemos tratado de difundir pues por todos los medios de comunicación. Nos hemos hecho eco de ella pues para que no cunda el pánico. Seguro que algún despistado habrá que cuando vea tantas ambulancias y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en este simulacro, pues a buen seguro que preguntará. Esperemos que no se cree ningún tipo de alarma, pero bueno, es una actividad que hace periódicamente la base aérea pues para coordinar todos los posibles implicados en un accidente aéreo, todos los que tienen que dar respuesta a él, pues para tenerlos lo más coordinados posible. Es pues una iniciativa que pues moviliza a mucha gente y que puede levantar cierto revuelo si no se conoce. Desde aquí también ponemos ese granito de arena, no alarmarse, no asustarse si ven pues pasar ambulancias, si ven a la policía local, nacional, a los bomberos. Ya decimos que son muchos los implicados en este simulacro.
Otra noticia de actualidad, y es que parece que Getafe no va a tener presupuestos. Ayer ahora Getafe ofrecía una rueda de prensa en la que por primera vez después de mucho tiempo veíamos a los 7 concejales sentados uno al lado del otro después de esa asamblea que dimos en directo aquí en Getafe Radio y en la que se produjo ese cambio de portavocía. Raquel, tú estuviste en esa rueda de prensa, cuéntanos, ¿cuál es la sensación? ¿Realmente tumbarán los presupuestos ahora Getafe? La sensación es que hay poquitas vías de solución a ese voto negativo que ya han adelantado que van a dar primero en la comisión previa al Pleno, pero es que el Pleno es el próximo lunes. Ellos lo que defienden es que no ha habido negociación, no ha habido diálogo, no ha habido trabajo conjunto con el Gobierno municipal a la hora de pues desarrollar este proyecto de presupuestos que les han pasado ya concluido o finalizado ese borrador final, se lo pasaron el pasado viernes. Ellos lo que aducen es que no ha habido un trabajo previo, con lo cual no pueden dar el voto favorable a algo que se ha hecho sin la connivencia, sin la participación de ahora Getafe. Tampoco han dejado claro qué es lo que pedirían en caso de sentarse en una mesa de diálogo, porque cuando hablábamos con ellos pues se remitían al programa electoral en el que ellos defienden la participación, la transparencia, las políticas sociales, pero no había propuestas concretas, que es al final lo que se trata de plasmar en los presupuestos con cifras y con números. No había ninguna propuesta en la que dijeran pues nosotros pedimos que se aumente 500.000 en partidas sociales, que se disminuya, hablaban pues un poco de vaguedades. La única cifra concreta que dieron es el gasto en publicidad y incluso en protocolo, que decían que se incrementaba, que pasaba de 375.000, estoy hablando de memoria, a más de 500.000. Consideraban que era injustificado y que no era a lo mejor la partida que más que debería crecer, y ellos abogaban por eliminar gastos superfluos. Eso es un poco ambiguo. Se les preguntó que si de ahí se podría, aparte de esas partidas de propaganda y publicidad, se podría reducir la del gasto en partidos políticos, y ellos aseguraban que sí, que por qué no, que esa también era una de las partidas susceptibles de disminuirse. Ya decimos que se quedaba, la sensación es que en caso de sentarse en una mesa de negociación es complicado saber por dónde negociar, y estamos hablando de que tenemos que ir al lunes. Son apenas unos días los que separan pues de esa fecha, con lo cual es complicado que se pueda cambiar el voto. Veremos. José Luis, tú que eres buen analista político, ¿qué lectura haces de la posición de ahora Getafe y un poco de la crítica que se le hace al gobierno? De nuevo vuelven a insistir desde la oposición que no tienen en cuenta que están gobernando en minoría y van a política de hechos consumados. Yo creo que hay una parte de razón, y venimos comentándolo de hace meses en estos micrófonos, que es una realidad, pero creo que ellos son parte de responsables de esa cuestión. Es decir, es cierto que este gobierno municipal no ha llegado a comprender todavía, en el año y medio que lleva, en algo más de año y medio que lleva en el poder en Getafe, que es un gobierno en minoría y que tiene que sentarse a negociar. Y yo creo que al final, incluso durante la semana pasada nos reíamos, ha llegado a ridiculizarse el tema de la participación, y ahora vamos a ridiculizar el tema de los plazos, porque se nos habló de que se iban a negociar los presupuestos en octubre, en junio, en no sé cuántos años, cada vez que pasa alguna cosa de estas, pero siempre son medidas a posteriores. La realidad es que no sé si se sientan a negociar o no, pero la realidad es que nadie pone los datos encima de la mesa. Datos como apuntaba Raquel, es decir, yo creo que ahora Getafe es responsable a la hora de decir, oiga, pues en este presupuesto queríamos cambiar A, B, C, D, E, F. O sea, una serie de cuestiones que tienen que llevar esta partida presupuestaria, y estas son nuestras condiciones para votar los presupuestos. Ellos creo que tampoco han aprendido que para poder sacar los presupuestos adelante, en la rueda de prensa de ayer tenían que haber dicho 5, 10, las que ellos consideren. Yo no voy a posicionarles a ellos, pero cuando se habla de declaraciones que hemos leído, por ejemplo, en Getafe Capital, de que el rescate ciudadano sería una medida importante, que nos expliquen de una vez, que yo creo que ya después de que han sido votados y después de 20 y tantos mil votos y después de 2 años en el ayuntamiento, ya pueden llamar al rescate ciudadano por su nombre y decir cuáles son las medidas. Es decir, yo creo que esas son las cuestiones básicas. Se tienen que plantear medidas y medidas exactas para hacerlo. Y creo que ninguna de las dos partes quiere hacerlo. Es decir, las negociaciones que hayan existido, las cuales yo no pongo en duda, no son
no sé qué tipo de negociaciones hacen, porque ninguno luego plantea encima de la mesa datos. Es decir, creo que hay una rueda de prensa dentro de un rato en la cual vamos a escuchar la otra versión, que habrá que esperar a escuchar la otra versión, en este caso la del gobierno municipal, y que nos expliquen cuáles han sido las medidas que han puesto encima de la mesa. Pero claro, la cuestión de si el gobierno entra a negociar o no, lo venimos diciendo meses. Cuando hemos hablado del reglamento de participación ciudadana, dijimos que se les aprobó y nadie sabe por qué se les aprobó todavía. No se ha dado una explicación desde ahora Getafe de por qué si estaban de acuerdo. Se aprobaron una serie de medidas, en qué función fueron esas medidas. La realidad es esa, que la cuestión no se ve clara, no es práctica a la hora de poder analizarla. En este punto, invitar a nuestros oyentes a dar su opinión, a participar. Nos pueden llamar por teléfono al 91 764 7491 o enviarnos un mensaje de voz por WhatsApp al 628 27 05 26. Todos sabemos que la vida municipal, la aprobación o no de unos presupuestos es fundamental para el desarrollo de todos los proyectos a lo largo del año, y creemos que tal vez nuestros oyentes tienen voz y quieren dar su opinión respecto a lo que pueda pasar el próximo lunes en ese pleno municipal. Se incorpora a la tertulia de Getafe Radio Roberto Carlos Benítez, editor del Vercial. Buenos días, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal? Estamos... Pues venir a Getafe al centro es como cuando uno va al aeropuerto, que tiene que salir adelante, llegar adelante. Salí a las 9:30 de casa y acabo de encontrar aparcamiento ahora mismo. O sea, pero porque vienes en coche. Es que lo que vivimos en la periferia tenemos que venir en coche. Pero me robaron la bici del trastero. No me puede comprar una. ¿El Vercial en la periferia? Sí, para mí sí. Hay que andar un poquito más, Roberto. Pues hay que venir andando. En una hora hubiera llegado. Muy bajo la lluvia. Sí. Con el paraguas, Llegas justo en ese punto en el que estamos comentando esa rueda de prensa que dio ayer ahora Getafe y en la que mostraron pues, su posicionamiento respecto al voto de aprobación o no de los presupuestos. Parece ser que el voto va a ser negativo, y si el voto de ahora Getafe es negativo, eso significa que tumbarán los presupuestos que propone el gobierno de Sara Hernández. Bueno, si no hay un acuerdo con el Partido Popular. Para el próximo año. Eso lo dejaron también caer. No vaya a ser que... Eso nos lo contarán, supongo, que en la rueda de prensa que tenemos en un ratito. No vaya a ser que se hayan pactado con otras fuerzas. No estuve en la rueda. Pregunté un poco por encima y hay cosas muy sorprendentes. La primera es que, hombre, si uno tiene el presupuesto o el borrador desde el día 21 de octubre, pues le da tiempo a hacer... Ellos aseguran que el borrador se lo han pasado el viernes. El definitivo. Pero tanto ellos como el resto, si lo tengo yo, que soy un mindundi, no lo van a tener ellos, que son concejales. Y yo sé que lo tienen. Porque ha estado circulando... Es verdad que no era el ¿Tú por qué definitivo. tienes el borrador? Porque soy un mindundi, ya te lo he dicho. Yo tengo el borrador desde el día 21 de octubre del presupuesto municipal. Pero claro, es un borrador, con lo cual está sujeto a 40.000 cambios. Entonces, pero válido para ponerte a sentarte a negociar, por lo menos. Válido para que uno haga sus propuestas, para empezar. Porque es verdad que hay una partida que a mí me llamó mucho la atención, que era el incremento de la partida de publicidad. Y uno pues se tiene que sentar, o no se tiene que sentar, pues tiene que decir, por donde dice 500.000 de publicidad no dice 500.000, dice 250 o 100, y los otros 400 son para acá, para acá, para acá. Pero es que eso es trabajar, escoger las partidas. Es un documento de Excel muy un poco caótico. Además recuerdo, yo se lo enseñé a Raquel, lo digo, cuando salimos de una rueda de prensa hace pues un mes o así. Es verdad que era un poco caótico, yo no le hice mucho caso porque es un borrador y sobre eso yo no voy a trabajar, evidentemente. Son otros los que tienen que trabajar. Los que hacemos o los que usurpamos un poco el periodismo, no nos vamos a ceñir en las cifras que puede dar 40.000 vueltas en cosas de un día u otro. Pero la gente que sí que se le paga para que haga esas propuestas, sí tiene que trabajar ese borrador. Igual no se puede hacer una asamblea con tu gente sin que nadie se lo haya leído de los que van allí, o que se diga que todo es muy malo, cuando no se haga una propuesta. Nosotros en la Asociación de Vecinos del Vercial hemos hecho durante muchos años propuestas, siempre se nos han dicho que no, pero hemos hecho propuestas, hemos dicho, oiga, donde usted dice 500, aquí no gaste 500, gaste 200 y los otros 300 se reparten en esto, que son nuestras políticas y lo que nosotros entendemos que es donde hay que hacer el esfuerzo de la inversión. Sobre el presupuesto en sí, es verdad que es un presupuesto bastante flojillo, no hay grandes gastos en infraestructuras ni grandes obras que nos puedan de alguna forma marcar a senda de qué es lo que quiere el gobierno municipal. Y otra cosa que me llama mucha atención, los 460.000 euros que se le pagan por indemnización, imagino que agregados por el Teatro de la Calle Madrid. 460.000 eurazos, que se dice poco, que parece que es una cifra un poco tal, pero que es una barbaridad absoluta
en el borrador que yo tengo, repito. No sé si luego en el definitivo aparece esos 460.000 euros, pero ahí están. ¿Habéis visto cómo no era tan difícil hacer propuestas con datos? Hasta Roberto, que como él dice es un mindundi, lo está haciendo. Efectivamente, o sea, yo no sé si se ha llegado a un acuerdo o no, pero bueno, en el que yo tengo hay una partida que es para la indemnización del teatro de 460.000 euros. Y yo entiendo que hay unas, y lo he dicho siempre, hay unas partidas que son fijas, que son las del personal, que esas se puede mover poco, pero hay otras partidas que sí dan lugar a que uno no se cuente con el no, sino que pues se sienta a negociar y que diga, oye, pues yo mi política de inversión va por aquí, o quiero hacer esto, y el dinero hay que sacarlo de debajo de las piedras. Entonces empieza a arañar, como se ha hecho siempre en otras partidas. El no por el no, pues yo creo que no beneficia a nadie y paraliza, no la ciudad porque el presupuesto se prorroga y no pasa nada, pero sí paraliza un poco las nuevas inversiones que pueda haber y que son muy necesarias, como puede ser, que imagino que el gobierno municipal lo usará también como moneda de cambio, la escuela infantil en Buenavista y alguna otra cosilla más que tenga por ahí ya comprometida, que los vecinos lo esperan y que si no se aprueba pues será muy difícil que vea la luz. Hablaba José Luis de esos plazos que parece que no han aprendido ni unos ni otros a la hora de manejar pues situaciones como esta, y ayer se les preguntaba por esas propuestas concretas y ellos aducían además literalmente que la decisión de planteamientos concretos que tiene que emanar de la Asamblea de ahora Getafe. Creo que han tenido tiempo suficiente como para realizar esa asamblea. La que no decide el cambio de portavoz. Esa misma asamblea que no decide el cambio de portavoz tiene que decidir qué líneas se van a plantear en los presupuestos. Roberto lo explicaba, desde octubre vale que no tienen el presupuesto completo, pero tienen las líneas generales de las partidas que se están planteando. Tienen el presupuesto del año pasado con el que trabajar y con el que decir. Pero si es que al final la labor de la oposición es decir, quiero 1 millón, 2 millones, 5 millones en ayuda social. Pongo por ejemplo, cuádralo como te dé la gana, pero a mí dame un presupuesto con esa ayuda social. A ver si la pueden especificar un poquito más, porque nos quedamos en el 1.000.000 de euros, que no sabemos todavía dónde se ha gastado el 1.000.000 de euros de las ayudas del gobierno municipal a los del alquiler y demás, porque luego no hay datos, es decir, siempre nos quedamos en los grandes todavía números. Todavía no se han resuelto esas ayudas, o sea, que es que esa sería otro debate que también... Pero yo creo que ese debería ser el debate en el cual, en esta semana, en el día 21 de noviembre, 22 que estamos, deberían sentarse y ponerlo encima de la mesa. Es decir, yo creo que dar una rueda de prensa para decir que estás en contra de los presupuestos, pero sin datos encima de la mesa. Es decir, tú llegas y dices, yo quiero que ya se destine 2 millones a esto, la repartida del presupuestaria, aunque nos pueda parecer más o menos, la de publicidad de 500.000 la tiene que dejar en 100.000. Y no se va a gastar en esto que decía, en esto, punto, y no se puede gastar más. Y estas son mis condiciones para aprobar los presupuestos. Pero decir que no votar los presupuestos, otra vez, porque no ha habido plazos, porque no se ha negociado. Que digo que yo creo que tienen razón ahora Getafe. Es decir, yo entiendo que el gobierno municipal llevan poniéndoselo durante muchos meses demasiado fácil. Y está claro que antes o después iba a llegar. Ha llegado por una cuestión, de mi punto de vista, interna, de ahora Getafe, que ahora ha aprobado las ordenanzas fiscales de esa manera que se aprobaron, y este año nos tocaba que no se aprobaran los presupuestos. El año pasado fue al revés. Están jugando con eso, que realmente, lo que dice Roberto, el problema es que yo creo que ya se han dado cuenta de que no vale para nada, y al final es una utilización política que está haciendo ahora Getafe para desmarcarse otra vez. Hace un mes dieron unas ordenanzas, se la aprobaron porque sí, porque tocaba aprobar las ordenanzas, porque decidieron ellos que sí, hicieron ese simulacro de consulta y demás, y ahora han decidido que toca que no. Que no sin simulacro de consulta. No hace falta simulacro. En este caso no tiene no nos da tiempo, en una semana no nos da tiempo. Pero te puedes armar de razones, lo que dices tú. Si tú te sientas en una mesa y dices, mira, este es tu presupuesto y este es el mío, vamos a negociar. No llegamos a lo que tú consideras que son los mínimos, entonces tú te puedes negar y puedes dar una rueda de prensa con todas las de la ley diciendo, oiga, pues yo me niego a votar en favor porque no nos han recogido ni esta propuesta, que para nosotros es básica. Pongo un ejemplo. La que sea. Aumentar las ayudas del 1 millón de euros a 2 millones, porque tenemos unos datos que recogen que en Getafe, por ejemplo, hay 7.000 personas que están en pobreza severa, y entonces con 1 millón no nos llega, porque hemos hecho cuentas que a cada persona que tiene un mínimo de, vamos a poner 300 euros al mes, echamos cuentas y no nos salen los números y tenemos que ampliar. Pero es que hay que sentarse a hacer esos números, y es que aquí el problema es que no, solo se hace cuando se hacen asambleas, y cuando se hacen las asambleas la gente va allí a escuchar, porque nadie se ha... a mí me cuentan que en aquella asamblea se pregunta ¿quién ha salido esto? Y allí nadie levanta la mano. Es que se va a escuchar. Oiga, es que si ese es el modelo de las asambleas no vale para nada. El modelo de asambleas es
ahí a trabajar con datos es una jornada de trabajo y uno pone en una pizarra lo que hay, como decía Raquel, lo que había el año anterior, porque siempre hay que comparar con lo que hay este año, y entonces va partida por partida viendo dónde se puede subir, dónde se puede bajar. Ya digo, hay cosas que no se pueden tocar, que como por ejemplo el tema de los sueldos, el 54% del presupuesto municipal se lo lleva los sueldos de los funcionarios, pero a partir de ahí sí se puede jugar con las partidas, que ya digo, los que somos en un Mindundi lo hemos hecho sin ser economistas, que es coger una partida, bajarla de un lado y subirla de otro, porque a mí me puede parecer escandaloso que se destinen 500.000 euros a publicidad cuando hay otras necesidades más perentorias, pero hay que ponerse a hacer números. El no por el no va a ningún lado. Y aquí estamos acostumbrados al no por el no. ¿Por qué? Pues porque no nos gusta, pues porque nos llega tarde, porque las formas. Pero es que yo ya estoy un poco cansado de las formas y de los plazos. Que es que lo de los plazos no cuela, porque es que hace un mes que se tiene el borrador. Y me da lo mismo. Trabajar. Al final se puede trabajar con el presupuesto del año anterior. Ellos siempre aducen que ellos no tienen a su disposición los técnicos, pero es que los técnicos no están para trabajar para las supuestas necesidades de ahora Getafe. O sea, ahora Getafe pide imposibles. Pide tener en junio un presupuesto ya finalizado y elaborado con todos los ítems y todo el tocho que todos conocemos de 300 páginas. Piden tenerlo para después empezar a trabajar sobre él ellos y después empezar a darle la vuelta y a tocarla y que los técnicos estén a su disposición para rehacerlo 8 veces hasta que lleguemos a diciembre. Los técnicos también tienen otras labores que hacer, que no es elaborar una y otra vez un presupuesto municipal. Yo entiendo que ellos, es verdad que no tienen los medios, no tienen todos los medios como para irse a todo el detalle de cada una de las partidas, pero sí, su labor yo creo que es política, es de plantear líneas estratégicas en las cuales yo quiero aumentar el gasto social, quiero reducir el gasto en publicidad, en el gasto de los partidos políticos, lo quiero reducir, lo quiero eliminar, vamos a negociarlo, lo ponemos sobre la mesa, pero lo que no puedes decir es que me dieron el presupuesto completo el viernes. Bueno, pero es que ya sabías lo que había del año pasado de gasto de partidos políticos, de gasto de publicidad. ¿Estabas de acuerdo con el gasto de 300.000 o no estabas de acuerdo con el gasto de 300.000? Yo creo que llegar a 5 días de la votación en el Pleno de los presupuestos y decir, no, es que eso tendría que haber emanado de la Asamblea, pero ¿qué habéis estado haciendo durante todo el año si no habéis estado trabajando sobre los presupuestos? ¿Habéis trabajado mucho en las ordenanzas, parece? O eso dicen, pero ¿se han olvidado de los presupuestos? Bueno, yo creo que es poco serio. Otra cosa que también me llama la atención es esa comisión de seguimiento de ejecución que se han inventado. O sea, no ha habido capacidad de diálogo previa a la aprobación o no de esos presupuestos y el Gobierno pone sobre la mesa una comisión de seguimiento de ejecución con el argumento de que el presupuesto está vivo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece eso? Porque sí que es cierto que las semanas previas se ha hablado más casi de la comisión que del contenido de esos presupuestos. A mí me parece una realidad. Claro que el presupuesto está vivo. Si los presupuestos la mitad no se cumplen. Si es que luego nunca llegamos... ¿Cuántos años llevamos hablando de que nos cuenten alguna vez lo de la ejecución presupuestaria? A ver dónde se cumple. Claro que están vivos, pero hay que aprobarlo en los plenos y luego las modificaciones presupuestarias también. Si el problema de todo esto es que al final las pocas competencias que tiene un pleno municipal, que son los presupuestos y las ordenanzas y dos cosas más, realmente pues sirven para bien poco, porque el presupuesto ahora se aprueba o no, como bien decía Roberto, se prorroga y a lo largo del año se van haciendo modificaciones presupuestarias que hay que volverlas a negociar, con lo cual la sensación que uno tiene es que nuestra clase política, pues lo que es trabajar, trabaja poco, o sea, trabaja poco. Tanto gobierno como oposición. Y bueno, eso ya es peor. Si vamos a dejarlo trabajar poco, pues si encima decimos que trabajan mal porque se dedican a mirar sus asientos en vez de otras cuestiones, pues es peor todavía. Es decir, la realidad es esa. Es decir, que el presupuesto que no se apruebe el lunes, bueno, pues pasaba bien poco, la verdad. Es que ya llevamos una racha de, ¿cuántos? 6 años más o menos, en los que un año no se prueba, otro año sí, otro año se prorroga. Parece que el más importante de la legislatura es el primero, en este año que ha habido cambio de gobierno, porque es que el otro presupuesto era el del PP, que entre el del 2015, el del 2016 y el 2017, las diferencias, me vais a perdonar, pero son más bien escasas. Se ha movido en esos datos que apuntaba Roberto, de que bueno, que tú consideres que este millón puede ir un poquito para acá, otro poquito para allá. Entonces, la realidad es esa. Hoy nos vamos a encontrar, entiendo, dentro de media hora no se va a poder hacer la pista del Getafe Club de Fútbol del medio millón, que ya lo veníamos anunciando aquí hace tiempo, que era otro tema que está encima de la mesa, que se están poniendo los medios de comunicación encima de la mesa, y ayer en la rueda de prensa no dicen nada, que podían haber dicho, oiga, que no nos echen mañana la culpa a nosotros de que esto, ni eso, no son capaces ni decir eso, porque se va a decir que no se puede presupuestar eso, lo que apuntaba Roberto de los Molinos, es decir, se va a plantear esas cuestiones, que es lo que va a plantear el gobierno municipal. Claro,
Yo entiendo, o sea, es, por supuesto que es responsabilidad de la Getafe votar que no, pero también es responsabilidad del gobierno municipal, que ha sido incapaz de sacar adelante los presupuestos. Ahora, el problema del gobierno municipal es que se está dando cuenta que sin contar con ese voto, sin esa necesidad de negociar, sigue haciendo sus políticas y sigue gobernando el municipio tranquilamente. Porque esa es la realidad y no tiene oposición ninguna. Están los que van a votar en contra de todo, esperando a ver si algún día les toca a ellos cogerlo, que es el Partido Popular, y los que no saben ni lo contestan, que es ahora Getafe. Del resto ya ni opinamos. Del resto ni opinamos porque se van a abstener y porque no saben de lo que están hablando, con lo cual pues no pueden hablar tampoco los pobres. Pero la realidad es esa. Y no hay más. Claro. Al final de todo eso, el ayuntamiento sigue y luego cuando vienen las desafecciones con la clase política, cuando pasan cosas, cuando pasan los TRAN y todas estas cosas, algunos se llevan las manos a la cabeza y dicen que cómo puede pasar. Pues pasa por esto, porque tú llegas ahora y cualquier vecino que no esté escuchando, que no sepa de qué va la política local, dice, o los que están hablando en los micrófonos no tienen ni idea, o de qué me vale a mí tener un pleno del ayuntamiento que no sirve para nada. No, es que no es un pleno que no vale absolutamente para nada, lo hemos dicho muchas veces, que además ya lo dijo en su momento nuestro insigne Juan Soler, que el pleno no gobierna. Y yo lo que sí que veo que aquí hay un problema, entre otros muchos, ¿no? Y es que el gobierno no es consciente de que está en minoría y que de la oposición es consciente de que no gobierna. O sea, es que se juntan el hambre con las ganas de comer. Como tú dices, muy mal el gobierno municipal, que no se sienta desde hace unos meses a ver qué es lo que quieren los demás grupos. Yo ya no entiendo con el Partido Popular, porque imagino por ideología que estarán en las antípodas una visión política de la otra. Pero realmente no se han sentado, porque las alabanzas hacia Herminio, que era muy dialogante y que quería tenderles la mano y tal, fueron también que parecía que Herminio, bueno, pues si se ha el sentado, concejal de peor Hacienda... todavía, porque si se ha sentado y llegamos a este punto en el que no hay acuerdo, pues es que alguien no afloja. Yo lo que quiero decir es que si uno se sienta... Pero yo creo que el problema está en que ahora Getafe se sienta diciendo, dime qué es lo que vas a hacer, y el otro le dice, no, dime tú lo que quieres, y entonces ahí, pues es que nosotros no sabemos efectivamente, yo mi sensación es que es un diálogo de besugos, que ahora Getafe no sabe qué es lo que quiere y que quiere que le planteen un presupuesto completo para después empezar a hacer retoques. Entonces a lo mejor Herminio lo que les dice, no, planteando vosotros las propuestas para que las podamos incluir en ese trabajo que es ingente, o sea, hacer un presupuesto. Yo creo que la realidad es que ninguno de los dos tiene ni presupuesto, no tenían ni modelo de participación ciudadana, ninguno de las dos formaciones, ni el PSOE ni ahora Getafe, por resumir, y ninguno tiene modelo de presupuestos, les da igual, y les vale el presupuesto que ha habido y el mismo prorrogado durante toda la vida. Es que les da igual, porque el modelo político es el mismo, el de todos, el de Juan Soler, el de Sara Hernández y el de que venga después. No, pero es el mismo modelo político. Si no es que sea el mismo modelo, es que, siendo sinceros, hay poca capacidad de maniobra. Si es que lo hemos dicho muchas veces. Bueno, pues y también yo me he hartado de decirlo, que lo más importante de un municipio son los presupuestos y las ganancias fiscales, y es donde debería de hacer todo el esfuerzo para hacerlo muy bien. El resto son cosas pasajeras, que pues se pueden pasar, y que incluso no hay competencias muchas veces en las que se llevan al pleno. Pero lo único en lo que gobierna el pleno municipal es en presupuestos y en ordenanzas, y es donde hay que echar toda la carne al asador. Si uno se dedica todo el año a mirar a otras cosas, pues llega ahora que es que no tengo tiempo, es que no lo he mirado, es que no lo dais tarde. Y al final, les digo, yo creo que el problema es por parte de todos, no es por parte de que ahora Getafe sean incompetentes, por decir una palabra, ¿no? Es que el gobierno municipal no asume su rol de que necesitan negociar con el resto de los partidos porque está en minoría. Y el Partido Popular está, como dice Raquel, a verla venir. Entonces, pues bueno, tenemos un portavoz que está desaparecido, nos encontramos con... ¿Quién es el portavoz del Partido Popular? ¿Tú lo conoces? Sí, hombre, un senador territorial. ¿No era un diputado? Diputado, senador y ama de casa en su rato libre, imagino, no lo sé. Yo quiero decir es que... Y perdonadme, un inciso, lo mejor de todo es que hasta ahora se había hablado de dos bandos dentro del Partido Popular, pero los que hemos podido leer a Óscar Rubio, nuestro compañero, ya no son dos bandos, son tres. Los que queden, pero si es que aquí el problema es que... Puede haber hasta más bandos que concejales. La naturaleza del ser humano es que es como la de los tiburones, que cuando uno ve sangre, pues huele a la sangre y se va por la sangre. Y cuando se está oliendo que hay sangre, porque puede haber sangre, pues se hacen todas las facciones y uno se mueve donde no se mueve. Y la suerte que tenemos, o la mala suerte que tenemos los que nos dedicamos un poco a la comunicación, es que el Partido Popular es un partido muy hermético y que todo lo que pasa ahí dentro nos enteramos por cuentagotas, pero pasan muchas cosas muy graves ahí, como cuando se ha querido hacer lo de las juventudes del Partido Popular, que se han saltado los plazos y se han hecho auténticas barbaridades, que incluso está, según me cuentan, está denunciado porque no se ha cumplido y porque se ha querido poner a una persona. O sea, que es que luego si nos metemos a rascar aquí es para todos, ¿no?
Pero yo lo que digo es, vamos a ver, si uno necesita, porque es gobierno y está en minoría, el apoyo de otra fuerza política como es ahora Getafe, para que les haga los números, pues se tienen que sentar para ver qué es lo que quiere cada uno para llegar a un acuerdo. ¿Qué problema hay? Efectivamente, que a lo mejor uno no sabe lo que quiere y el otro está esperando que el otro le diga lo que quiere cuando no lo sabe. Y nos encontramos siempre en esta espiral, que es que no acabamos nunca de arrancar y que pues y que tiene pinta de que nos vamos a arrancar así hasta las próximas elecciones. Entonces, ¿nos vale el presupuesto del año pasado? Pues creo que nos vale. No nos vale para las nuevas inversiones, porque no se van a poder acometer, salvo que se hagan modificaciones de crédito, que siempre son factibles de hacerse, evidentemente. Pero nos puede valer, claro que nos puede valer, si es que es tan rígido después el presupuesto. de la pertinente campaña del gobierno municipal contra la Getafe, las tendremos en enero, en febrero, igual que ha pasado con las ordenanzas fiscales. Claro, costó un año entender que las ordenanzas fiscales las tenían que aprobar y las han aprobado. Un año después les ha costado. Pues las modificaciones surgirán, es decir, cuando haya que aprobar el campo de fútbol que ya veremos quién lo paga y lo otro, y lo de los molinos y tal, pues se lleva la modificación presupuestaria y ese día, después de la pertinente colleja mediática, pues ese día eso. Y luego la culpa pues será de los medios de comunicación, sin entender que el origen de la culpa son ellos mismos y su incapacidad de negociar. Bueno, avanzamos. Dos debes. Uno, para mañana tenemos aquí a Jesús Gómez, tertuliano de los miércoles. Le preguntaremos sobre esa crisis o esas facciones dentro del Partido Popular. Deberes para ti, José Luis, mañana. Mañana hablamos de Francia. Mañana hablamos de las elecciones en Francia. Pregúntale a Jesús Gómez si era el candidato a presidir las nuevas generaciones. Otra cosa. Se preguntaremos. Que sepan nuestros oyentes que los propietarios de una VPPL ya están empezando a recibir esa carta en la que se les recuerda que tienen que presentar su derecho a ser beneficiarios de esa exención que se aprobó en estas ordenanzas antes del 31 de diciembre. Está empezando a llegar ya esa carta a los propietarios de las VPPL. Mañana la leeremos aquí, leeremos el contenido de la misma, mañana o pasado, y analizaremos un poco el texto que tanta polémica generó el pasado año, ya que el gobierno utilizó esa comunicación pues para justificar en cierta forma que ahora Getafe, responsabilizar ahora Getafe de haber tumbado esa exención. Veremos este año cómo utiliza ese texto para vender a los propietarios de VPPL que gracias a ellos van a poder beneficiarse esta vez sí de esa exención. Ojo que todavía nos queda la aprobación definitiva, que yo hasta que no se vota todo. Bueno, pues antes de continuar, si os parece, vamos a escuchar unos consejos publicitarios y pasamos a dar una noticia relacionada con los deportes en Getafe, y vamos terminando porque tenemos que salir pitando para esa rueda de prensa. Escuchamos ese consejo publicitario, comentamos una noticia más y nos despedimos. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre Deporte en la Calle. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues continuamos haciéndonos eco de esa información que traíamos ayer en Getafe Radio en exclusiva, esos actos vandálicos que se producían en el Polideportivo Juan de la Cierva. Parece que varios individuos se colaron en la instalación y vaciaron 4 o 5 extintores, tanto en la zona de la pista como en los vestuarios, provocando auténticos destrozos. Incluso algunas zonas de la pista han aparecido quemadas. Justo coincide con esa tertulia que dábamos ayer aquí hablando de la seguridad en el municipio. ¿Qué opináis respecto a que se produzcan este tipo de actos vandálicos en Getafe? Pues mira, yo ayer lo sufrí en mis carnes porque mi hija, que va a predeporte por la tarde, pues nos encontramos que llegamos ayer allí y nos dicen que no hay clase porque está lleno de polvo de los extintores y que podría ser tóxico, con lo cual los niños no pueden hacer el deporte. Estuve mirando, yo no sé por dónde se han colado los chavales, porque estuve dándome una vuelta, entendiendo que eso es un recinto cerrado y que
tienen todas las condiciones pues para que una persona que pase por la calle no se cuele hasta la bandera. Y yo no sé, me cuentan luego hablando allí con algunos padres que se suben en como una especie de tejado y que tiran piedras y tal. Yo no, o sea, es que no salgo de mi asombro, primero, que a alguien se le pase por la cabeza, aunque sea un cabra loca con 14 años, el hacer una cosa así, y segundo, que eso se pueda producir hoy día, ¿no? Que no estén los accesos cerrados, que no esté vigilado, que no haya una serie de alarmas o de detectores de presencia que hagan que en momentos en los que eso tiene que estar cerrado, pues se vigile para que esto no pase. Porque el prejuicio que nos causa a los demás, ya digo, a mí no me importa, porque bueno, es una hora que mi hija va con toda ilusión a jugar al baloncesto y ayer pues se va con la desilusión de que no puede hacerlo. Pero bueno, es un día, son cosas que pasan, pero me sorprende mucho que una instalación que es relativamente moderna y que es una de las más demandadas y utilizadas a lo largo del día por los usuarios, porque yo me he quedado altamente sorprendido de la cantidad de chavales que hay por las tardes en el polideportivo haciendo infinidad de actividades, que eso no se está controlado y que un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Getafe, que no es un ayuntamiento menor en la Comunidad de Madrid, no tenga mecanismos para que eso no pase, ¿sabes? Sí, a lo mejor tú tienes más datos y ahora nos cuentas un poco qué ha pasado y tal, pero vamos, yo ayer no sé, me asombro cuando me encuentro con aquel pastel y que nadie se sabe por dónde se han colado y cómo se ha podido hacer esa barbaridad. O sea, es increíble. Preguntaremos hoy en esta rueda de prensa previa al pleno sobre estos hechos, porque lo que sabemos es que hay una investigación policial al respecto. Están investigando cómo ha podido ser y cuáles son pues esas áreas sensibles para que haya podido colarse la gente, pero de momento se está investigando, no lo tienen claro todavía. La verdad que es muy triste que tengamos gente en este pueblo que cuide tan poquito lo de todos, porque al final es algo de todos, que pagamos todo cuando se destroza, y esto al final pues de momento es el cese de actividades durante el día de ayer. No sé si hoy ya se podrá reactivar la actividad en el polideportivo, pero bueno, la verdad que es triste que se produzcan hechos de este tipo, y lo sorprendente también es que no haya algún tipo de vigilancia, algún tipo de seguridad que advierta de cuando alguien entra en una instalación como esta. Sí, yo creo que, además, estábamos hablando antes del dinero y al final esto tiene un coste económico. Hemos visto, bueno, pues quemada la pista o, bueno, los destrozos que se hace tienen un coste económico, y al final muchas veces todos que estamos aquí reclamando mejores instalaciones, más instalaciones, pero claro, sin el mantenimiento de las mismas pues es imposible poder, el dinero es finito y sale de nuestros bolsillos, y yo creo que falta más conciencia de la gente, de hacerle entender a todos, a los que hayan hecho eso, tengan la edad que tengan, de que eso es una cuestión que pagamos entre todos y que nos va a tocar volver a pagarlo, y los arreglos los vamos a pagar entre todos, no nos lo va a arreglar nadie. Además, en Getafe estamos escasos de instalaciones deportivas con ese cierre de San Isidro, y pues desde aquí hacer un llamamiento a la responsabilidad de los vecinos y vecinas del municipio, porque si no cuidamos nosotros las instalaciones públicas estamos perdidos. Pues nada, hoy ha sido un programita rápido, un programa express, porque nos tenemos que ir pitando, como os decíamos, a esa rueda de prensa previa al pleno del próximo lunes, esa rueda de prensa que ofrece el Gobierno para explicar su proyecto de presupuestos, así que veremos qué nos cuentan y os lo contaremos mañana aquí en Getafe Radio. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Roberto, Raquel, José Luis. Gracias a vosotros. Y hablaremos de las elecciones en Francia. Y eso es, ahí va. Mañana entonces, elecciones en Francia, es el tema de la tertulia de mañana, ¿verdad? Esta ya da para corresponsal, en el extranjero. Sí, creo que Pedro se ha ofrecido voluntario para ir a Francia. Va a emigrar. Se nos va de corresponsal a Francia. Seguro que va a ser interesante. Lo fue ya la de las americanas. Aquí ya se planteó la pregunta que qué pasaría si ganase Trump. Trump ganó. Tenemos buenos analistas políticos dirigidos por José Luis Sánchez y Fuentes, así que no os lo perdáis. Mañana analizarán esas elecciones y veremos qué pasa en el país vecino, porque hay un refrán, ¿no?, que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pues eso puede ser el preludio de lo que pase aquí dentro de, no sé si de 3 años o antes. Un saludo a todos, volvemos mañana. Hasta luego.